Comenzamos con Subiendo Puertos TV. Bajo la producción de Chingudi Online, este será tu nuevo canal de ciclismo. Arrancamos esta ilusión de etapa en Ciclos Arcía con un programa especial de la Vuelta al País Vasco Euskal Herriko Itzulia 2015. Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Por un lado, Juan Ramón Cendrero, habitual contertulio de Onda Vasca. Arratsaldeon, Juan Ramón. Arratsaldeon. Y por otro lado, a Juanma Gárate, conocido por todos nosotros, es corredor, irundarra también. Juanma Gárate, eskerrik asko. Arratsaldeon. Bueno, primera etapa, Bilbao, jornada para los velocistas, y Michael Matthews, el australiano, cumplió los pronósticos. No obstante, la Itzulia captaría todos los focos de atención por un desgraciado incidente en el que Sergio Pardilla, Peter Stetina, Adam Yates se fueron al suelo y bueno, comentaremos un poco cuál fue el parecer de Bauke Mollema y de Josian Fernández Machín. Yeah, I'm sure it could have been avoided. It was a stupid crash. It was the last 800 meters. There may not be poles like this. It was really dangerous. I was also on the right side of the road, and I just missed the poles. And yeah, I think a few places behind me they crashed. And I think that this may not happen. I think there should be the organization or someone from UCI checking the parcours at least in the last few kilometers, because also the roundabout with 800 meters to go was too dangerous because they split the road in two, and it was not necessary. So for sure it could have been avoided, and this may not happen. Está claro que siempre se puede evitar, ¿no? Un simple cono se me antoja demasiado poco. Una precaución que se debería solucionar de mil maneras posibles, y seguramente se nos ocurren ahora cualquiera que es mejor que la de poner un cono encima, ¿no? Pero bueno, ha sucedido y seguramente la organización pensaba que los municipales que Protección Civil, al final unos por otros, bueno, pues son circunstancias que todo el mundo quiere evitar y que por circunstancias ha pasado, pero yo creo que no mancha para nada la organización de esta Itzulia, y que realmente es emblemática, pero que casos como lo de ayer no podemos permitirnos que pasen. En primer lugar, Juan Ramón, ¿cuál fue tu opinión de este incidente con los volardos? ¿Qué opinión te merece? Bueno, pues desgraciadamente este tipo de incidentes ocurren en las carreras. Es evidente que aunque tanto la organización como la Guardia Municipal son responsables de que la seguridad en estas carreras pues esté garantizada, siempre ocurre a veces pues que por una razón o por otra hay situaciones de riesgo, que es como la que ha ocurrido en la etapa de Bilbao, y al final pues una vez que ocurre la desgracia pues siempre se intenta buscar quién es el responsable. En definitiva, yo creo que hay un problema general, que es que a la hora de organizar las carreras ciclistas pues hay un déficit en cuanto a ciertos detalles, en el sentido de que quizás tendría que ser la preocupación mayor de la organización de carreras en general. No estoy hablando en concreto de las organizaciones deportivas del Diario Vasco, sino, como decía, pues hay distintos grados de responsabilidad, y creo que eso tendría que ser lo central en las carreras, sobre todo teniendo en cuenta que tiene una categoría más elevada como es la Vuelta al País Vasco, y eso tendría que suponer unas obligaciones mayores. Juanma, la UCI decía que pueden tomar medidas de cara a próximas carreras. ¿Algo que añadir al respecto? No, en esta ocasión yo tuve la oportunidad de en la salida de Bilbao ver el malestar de la propia organización y su punto de vista, ¿no? Cosa que hasta ahora mientras he sido corredor pues no he tenido acceso a ello, ¿no? Muchas veces reaccionamos los corredores pues a través de las redes sociales de una manera que causamos mucho daño al organizador sin llegar a saber qué explicación nos merece el problema, ¿no? Y en este caso yo escuché la otra parte, la otra versión, que era la de la organización, en la que quedaba bastante justificado. Es difícil justificar cuando tienes una persona un ciclista como ha sido Sergio Pardilla, que a poco más se nos queda allí, ¿no? Pero es difícil justificar en ese sentido, pero sí que ha sido un accidente que la organización ha intentado por todos sus medios que no ocurriera, ¿no? Pero al final cosas así ocurren, son inevitables. Fue un cúmulo de circunstancias las que llevaron a esa caída, pero desde luego que hay que aprender de los errores. La UCI, yo creo que
que por supuesto tiene que supervisar las carreras, pero no solo cuando hay un accidente, sino cuando no lo pasa también, y hacer informes de las carreras, aunque no haya pasado nada, ¿no? No porque haya una caída de este tipo y haya corredores que puedan peligrar incluso hasta su vida, ¿no? Me parece que ponemos el grito en el cielo y si no llega a caer nadie, nadie ve los volardos aquellos y nadie hubiera hablado de ellos. Pues yo le invitaría a la UCI que hiciera también un poco un análisis en las carreras en las que no hay caídas, la de cosas que se van quedando por el camino y no sirven. O sea, es decir, solo reaccionamos cuando hay una caída para mejorar para la carrera siguiente. Yo creo que hay que reaccionar también cuando no hay caídas y cuando no hay incidentes, precisamente para eso, para evitar que los haya. Siguiente etapa, salían de Bilbao, de la explanada del Guggenheim, y los ciclistas, en modo de protesta, pues salían 5 minutos más tarde, con motivo de protesta, hacían una protesta silenciosa, y bueno, luego volvíamos a señalar a Michael Matthews como favorito, pero cuando Daryl Impey le lanzaba, pues le salía Fabio Fellini por la esquina y daba la sorpresa porque es un hombre muy rápido, pero no es un teórico sprinter. Juan Ramón. Bueno, sí, efectivamente Fabio Fellini es un ciclista que desde que pasó a profesional pues se ha hablado mucho de él, de que tenía una calidad pues inmensa, pero los resultados no estaban apareciendo. En cambio esta temporada pues ha arrancado muy bien, está andando en todos los terrenos, en contrarreloj, como se pudo ver en la prueba Coppi de Bartali, e incluso en esta Vuelta al País, que también hizo muy buena contrarreloj. Pero también es un corredor que sobre todo había destacado de joven como velocista. Entonces pues quizás el equipo Orica estaba mejor preparado para ganar esta etapa. De hecho pues le lanzaron bien el sprint a Michael Matthews, pero también Fellini supo estar un poco agazapado y salió en los últimos metros. Y bueno, pues yo creo que este ciclista, que hasta ahora no había justificado pues la fama que le precedía, pues realmente en esta Vuelta al País Vasco, ya en una carrera World Tour, pues ha demostrado que realmente es un corredor de mucha categoría. Cabe destacar que Vitoria era una llegada en la que Orica había estado imbatido hasta el momento, y bueno, tú, Juanma, conoces bien a Fabio, cuéntanos un poco qué se le presuponía y qué veías hace unos años que ha terminado explotando pues en esta Itulia. Sí, yo pues tuve la suerte de compartir pelotón con Fabio Fellini cuando él empezaba, ¿no? Y él estaba debutando en profesionalismo. No sé si me acuerdo si debutó ya directamente en Androni Giocattoli, pero me parece que fue allí cuando en algún Giro de Italia nos dimos cuenta que ahí había un corredor que prometía, ¿no? Te das cuenta desde dentro que hay gente que realmente pues tiene un don, y hay detalles que sabes que esa persona va a ser si le suerte la acompaña, puede ser un buen ciclista. Y me acuerdo que en alguna etapa en concreto pues bromeamos con ello, ¿no? Estaba por ahí Filippo Pozzato y nos acercamos donde él y dijimos: tú, chaval, tú vas a ser ciclista, vas a ser un corredor bueno y tal. Y además me gusta mucho este chaval porque es un corredor que escucha, que pregunta, que independientemente que seas de otro equipo no te pide consejo. Es un chaval muy educado. Tuve la suerte de estar en Vitoria cuando ganó y estaba en la parte trasera del podium, y cuando llegó pues al principio, claro, sin casco y gafas y demás, no me reconoció. Cuando le dije quién era, me dio un abrazo, me dijo que se acordaba las palabras que le había dicho en su día, y bueno, pues es un ejemplo más de que es un chaval que tiene muchas ganas de ser ciclista. Llegaba la tercera jornada, salían de Vitoria, lógicamente, y terminaba en Zumárraga, pasando 2 veces por el Alto de la Antigua, que bueno, ya veíamos sus espectaculares rampas de casi al 30%, y bueno, mostramos el vídeo.
cloud is rising over me. Why you don't know where I just can be. Why you don't know where I just can be. Why you don't know where I just can be. Sorry I don't notice game, or did I forget the rules? I tried to run faster and faster to a place where the sun beam from me. Sitting on the beach, my head up in the clouds, my feet in the sand, the waves crashing loud. They don't funnel my brain, wind flying hair. How could I know that anyone cares? A dark cloud is rising over me. Why you don't know where I just can be. Why you don't know where I just can be. Why you don't know where I just can be. Hemos visto cómo la cantidad de público que había allí en el Alto de la Antigua se echaba encima de los ciclistas. Bueno, en primer lugar hay que agradecer que la cantidad de público que se acercó allí, pero teniendo en cuenta que la carretera era estrecha, pues no daba pie tampoco a acercarse demasiado como veíamos en estas imágenes. Juanma. No, yo creo que, a ver, es algo que está caracterizando a la Vuelta Ciclista del País Vasco en los últimos años, este tipo de llegadas, este tipo de vueltas en la parte final de bucles con una subida muy dura que concentre el público en esa parte, y yo creo que es bonito, es una imagen muy bonita de ciclismo, pero sí es cierto que esto mismo, quizá vallado o delimitado para que el público deje un mínimo de espacio para que los ciclistas no tengan que subir, como hemos visto en la primera pasada, ¿no? Que subían pie a tierra, no porque no pudieran subir, sino porque semejante embudo con el público hace que la velocidad de los ciclistas tenga que ser inferior incluso a lo que ya de por sí es, porque la pendiente es muy alta, y los que van adelante pues más o menos van avanzando, pero los de atrás se produce un embudo y tienen que poner pie a tierra, y en esa pendiente es imposible arrancar de nuevo. Entonces, como me imagino veremos en el último día en Haya, pues la organización ya tomó medidas y valló lo que es toda la extensión final a Haya, y yo creo que por lo que pude hablar con ellos, en futuras ediciones en la Antigua también van a proceder a ello. Se está caracterizando la Itzulia por estos muros, por estos repechos duros. ¿Qué opinión te merece, Juan Ramón? Vemos que van a tomarse medidas, que se va a vallar, totalmente necesario, ¿no, Juan Ramón? A mí personalmente no me gustan estas subidas tan empinadas. Creo que no son puntos en los que se puedan sacar diferencias. Creo que no aportan excesivamente a la carrera, o quiero decir al aspecto deportivo de la carrera. Pero también entiendo que es lo que el público le gusta, y yo creo que también la organización tiene que pensar en lo que reclama el público. Este tipo de subidas, pues como ha comentado Juanma, ya llevan ya se han hecho en varias ediciones. La gente va en masa. Es un espectáculo que gusta. A mí, desde luego, pues ver a los ciclistas como peatones, pues la verdad es que es una imagen que me parece que no es muy interesante desde el punto de vista deportivo, pero en definitiva yo creo que, como decíais, aplicando una serie de medidas como es impedir que el público se eche encima de la carretera, pues bueno, es un poco más presentable, pero en definitiva pues este tipo de subidas pues personalmente no me gustan. Cuarta etapa, salida de Zumárraga, final habitual en Arrate, un habitual ya en esta Euskal Herriko Itzulia. Juanma, tú que conoces bien el puerto, cuéntanos cómo es, qué tipo de desarrollo se suele llevar en Arrate, cómo suele transcurrir las etapas. Bueno, es una etapa que es clave, ¿no? Es una etapa que está siendo, desde que desapareció la Euskal Bicicleta, pues la Vuelta Ciclista del País Vasco ha acogido siempre un final en Arrate y con una doble pasada, primero Ixúa y luego hasta Arrate.
Y es una etapa que todo el que viene a la Vuelta Ciclista al País Vasco sabe que es determinante y es clave, ¿no? Con lo cual es una etapa muy disputada, una etapa que se va muy muy rápido, suele haber una fuga más o menos consentida, pero que nunca llega a buen puerto, y por detrás la velocidad siempre es alta. Eso conlleva que ya el desgaste para la última ascensión a Arrate ya es evidente, ¿no? Pero bueno, es una subida que tiene una pendiente elevada, no es un puerto tendido, no es un puerto fácil, es un puerto que tiene cierta pendiente. Yo creo que con un 39-25 es suficiente para subirlo bien. De hecho, si estás disputando probablemente no lo uses, y si eres Valverde hasta puedes poner plato grande como hizo la Vuelta a España, ¿no? Pero bueno, luego sobre todo es clave los últimos 500 metros, diría yo, antes de la línea de meta, ¿no? Hay dos curvas, una curva izquierda y una derecha que te lleva a la recta de meta, en la que todo el mundo sabe que el primero que entre en esa primera curva izquierda, quedan 400 metros, va a ser el ganador. Y en esta edición ha sido muy bonito, ¿no? Porque han llegado, creo que eran 12 ciclistas, los 12 con opciones de ganar, cualquiera de ellos que entrara primero podía ganar, pero se lo ha llevado, pues como siempre, el más listo, ¿no? Y el más listo en este caso pues es Purito, y nadie creo que tenga duda de ello, de que es el corredor más inteligente, ¿no? Pero bueno, ha quedado una vez más claro que el entrar primero en esa curva a izquierda, pues bueno, ya automáticamente pasas a ser el ganador, aunque hay excepciones, como el propio Purito sabrá que bueno, pues en esta ocasión jugaba con Valverde, y Valverde, creo que fue así, que Purito levantó los brazos o intentó levantar los brazos, porque no es una llegada en la que puedas festejar mucho, porque tienes que frenar inmediatamente porque se acaba la carretera, diríamos, ¿no? Y hace unos años pues Valverde se la quitó sobre la misma raya de meta, pero por lo general el primero que entra en esas dos últimas curvas es el ganador. De hecho, el propio Joaquín Rodríguez nos comentaba que probablemente había sido el único de la historia que había entrado en primer lugar en esa curva de Arrate, y en esta ocasión Alejandro Valverde la Vuelta le había birlado la cartera. Juan Ramón, llegaba Ilnur Zakarin en cabeza de carrera, atacaba detrás Henao, que era el líder provisional, abrían un hueco de 8 segundos. ¿Cómo viste esos últimos kilómetros, Cendrero? Bueno, en la primera parte de la subida de Arrate pues vi que había bastante precaución entre todos los favoritos, y creo que pues la intención de muchos de ellos era no perder las opciones, pero luego pues efectivamente cuando se marchó para adelante Ilnur Zakarin, en el pelotón en principio pues tampoco había intención de ir a por él, porque era un candidato a ganar la general, pero luego después me sorprendió que en el momento en que arrancaba Henao, Quintana, que era el máximo favorito para ganar esta carrera, primero lo intentó, y cuando vio que iba a un ritmo demasiado alto para él, pues enseguida prefirió esperar, porque tenía un compañero cerca que era Johnny Izaguirre, y ir a su ritmo. Entonces eso me parece que fue un síntoma de que no era el Super Quintana que habíamos visto en la Tirreno o en el Giro del año pasado. Luego después se confirmaría en las etapas siguientes, pero a pesar de que, como decía Juanma, llegó un grupo para mí numeroso a los últimos metros, sí que ya pues dio alguna indicación de lo que podía pasar en las etapas siguientes. El colombiano Quintana, que en los días previos a la disputa de esta Vuelta al País Vasco nos había declarado un poco la guerra en Arrate, o sea que un poco sorprendente, ¿no? O quizás no estaba al nivel esperado, Nairo. Hombre, ahí se vio, como bien ha dicho Cendrero, al final un ataque de Henao que va de líder, que hay 3 corredores empatados a tiempo, Joaquín Rodríguez y él, y Nairo en este caso, y que te sientes, pues es un síntoma, ¿no? Es un síntoma claro de que no estás al nivel en ese momento de Henao. Ahí me sorprendió el desparpajo de Henao, yo creo que eres el corredor que más ha apostado por ganar esta edición de la Vuelta, y al final un corredor que no tiene miedo a ir solo, ¿no? Es un corredor que para mí era el máximo favorito de cara a la crono también, porque en 2 ocasiones, tanto en Antigua ha sido él el que ha atacado, y en Arrate también, ¿no? Y eso quiere decir que él tenía confianzas en sí mismo y que no tenía ningún miedo a ir solo, ¿no? Y al final hay mucha diferencia entre tomar la decisión de atacar, porque sabes que te puedes encontrar solo y caminar solo no es fácil, o la decisión de ir a rueda e intentar aguantar, ¿no? Y al final eso es
eso es un factor muy importante de cara a una crono, por ejemplo. Una persona que está demostrando que tiene arrestos para marcharse solo, pues para mí puede ser el máximo favorito para disputar una crono. Por ejemplo, una crono como la de esta edición de la Vuelta. Desde luego que Nairo no mostró su mejor cara en ese momento, pero todavía, bueno, salvaron los muebles y todavía quedaba Vuelta por delante. Quinta etapa, con final en Haya, dos pasos por el mayor repecho y otro que empezaría a romper un poco la carrera. Michał Kwiatkowski, que pasaba al ataque, iba por la general después de no haberse mostrado en plenas facultades en Arrate, y pasaba al ataque con Tony Martin. ¿Qué te pareció, Juan Ramón? No es la primera vez, ¿no? No, que va. Kwiatkowski, bueno, es un corredor que es, bueno, pues bastante valiente y es un corredor que a veces apuesta fuerte. El año pasado pues también vimos que hizo una operación también muy arriesgada en el Tour de Francia, estaba bien colocado en la general y bueno, ahí perdió todas las opciones. Pero también es cierto que la jugada del equipo estaba bien calculada. Cuando vimos en la escapada estaba Tony Martin y otro compañero también del equipo que se habían incluido en el grupo, pues tampoco sabíamos muy bien o quizás no sospechábamos que podían ser un apoyo para Kwiatkowski, también porque pensábamos que no se la iba a jugar de esa manera, pero tal y como lo plantearon bien. Le salió mal, eso es cierto, pero yo creo que en el ciclismo pues no todo es calcular, a veces hay que arriesgar y el riesgo pues a veces te puede dar la victoria y otras veces pues puede significar tu tumba. En este caso pues Kwiatkowski seguramente, vistas las etapas anteriores, vio que era la única opción que le quedaba, porque si esperaba el último repecho pues estaba claro que Joaquín Rodríguez y el mismo Henao iban a superar. Entonces dijo, pues tendré que anticipar y a ver si sale. Y la verdad es que me gustó la valentía que tuvo. ¿Te gustó a ti también, Juanma, la valentía del polaco? Que vemos que es un corredor joven del año 90 y no se le caen los anillos, pasa al ataque en cuanto puede. Ya había visto en la antigua de que no tenía el nivel en ese tipo de subidas para estar con los tres primeros, ¿no? Entonces tenía que apostar de otra manera. Está claro que no puedes esperar a la penúltima subida Haya porque vuelves a estar en las mismas, estás en un terreno difícil para ti, para sus características, y entonces apostó de lejos. Yo creo que hizo lo que debía, ¿no? Apuesta a ganar y yo creo que eso es bonito. Y por otro lado, me gustaría reseñar también un poco el trabajo que había por detrás, ¿no? Es decir, el trabajo de persecución no lo estaba llevando Sky. Ya de cara al final de carrera, Katiusha se estaba echando la carrera encima y eran los que estaban cogiendo las riendas un poco. Yo creo que a pesar de que en ese día ya estábamos con 2 victorias de Joaquín Rodríguez, seguían apostando por una tercera victoria, pero sin descartar el poder meter presión a tus rivales en una llegada así, poder picar algún segundo de cara a la crono, ¿no? No es lo mismo que una llegada se dispute cuando no hay ningún corredor por delante en una escapada, a que haya una escapada por delante. Yo creo que la intención de Katiusha era disputar la etapa, pero a su vez intentar picar algún segundo al resto de rivales, y era algo más fácil de hacer cuando la carrera cuando el ganador de la etapa estuviera en el pelotón, es decir, cuando la escapada no existiera. Entonces, para ello yo creo que hicieron un trabajo importante, pero bueno, vimos que la gente de la escapada no eran cojos tampoco y al final pues no les pudieron coger. Después de casi más de un año hemos visto la mejor versión de Joaquín Rodríguez. Sí que es verdad que podría ser su terreno, el de esta Itulia, pero nos ha sorprendido, ¿no, Juan Ramón? Sí, bueno, sobre todo porque en las carreras de principio de temporada no había aparecido que pudiera tener este nivel, sobre todo después de que renunció a la Volta por enfermedad. Entonces era una incógnita en cuanto al nivel que podía demostrar. En estas situaciones, sobre el papel, efectivamente era un corredor que tenía un recorrido a medida, porque el tipo de llegadas le beneficiaba e incluso la crono final. Pero cuando no lo has visto en carreras anteriores siempre puedes decir, pues bueno, ¿estará al nivel que es habitual en él o no? Y luego pues realmente ha estado a ese nivel o incluso superior, porque como has indicado, pues el año pasado pues por incidentes que tuvo, accidentes o
por mala suerte pues no pudo demostrarlo pues, el rendimiento habitual que tiene él. Se daba desde el principio una escapada de 31 corredores en la que figuraban Tony Galopin, Tim Wellens, Rein Taramae, Mikel Landa. Luego Landa tuvo los arrestos también para dejar en la última subida ya a un corredor del que hemos destacado como es Wellens. Como sí que es verdad que Landa lleva pues desde el Giro de Trentino del año pasado sin brillar, ha quejado de unos viruses, ha aparecido en casa, una buena manera de resurgir de Mikel. Yo creo que es lo que le va a hacer de nuevo volver al alto nivel que tiene Mikel, ¿no? Yo creo que ganar en la Vuelta al País Vasco es como pasarte unos cuantos pasos en tu carrera deportiva, ¿no? Es como avanzar de repente un montón con una victoria, ¿no? Y una victoria porque pues todo el mundo estaba hablando de Haya, era la referencia de la Vuelta al País Vasco, y llegas y te la llevas tú y en casa, ¿no? Pues yo creo que bueno, creo que es lo que le hacía falta. Muchas veces nos ha hecho falta a todos, pero no lo hemos conseguido, y sin embargo Mikel en esta ocasión pues bueno, supo jugar muy bien las bazas, incluso pasó unos momentos de dificultad durante la subida en los que perdió. Taramae se puso a tirar y Mikel le estuvo gritando porque se quedaba, y bueno, al final se recuperó y bueno, yo creo que lo hizo muy bien. El ciclista de Murguía, que ya apuntó alto en aquella victoria en Lagunas de Neila, ¿ha cumplido las expectativas? ¿Crees que igual se le ha exigido demasiado, ha tenido demasiada presión Mikel Landa? Bueno, yo lo que creo es que es un corredor que tiene calidad, pero que le falta regularidad. También es cierto que las condiciones que ha tenido para destacar pues no han sido las mejores. Primero por la desaparición de Euskaltel, y luego después al verse integrado en un equipo tan grande como Astana, que tiene muchísimos líderes en los bueno, y que el papel que le corresponde pues tampoco es demasiado claro, o sea, porque hay que tener en cuenta que está Nibali, está Fabio Aru, está Scarponi. Quiero decir que tiene que aprovechar estas situaciones o las oportunidades que tiene para darse a conocer. Pero yo pienso que Mikel Landa se tiene que ir haciendo, tiene que crecer un poco para poder liderar al equipo. Yo creo que, como ha indicado Juanma, pues esta victoria pues, a él le puede suponer mucho, porque ganó aquella etapa de la Vuelta a Burgos, además pues, de manera espectacular, también ganó esa etapa del Giro del Trentino, pero estamos ya hablando del World Tour, aquí ya es el altísimo nivel. Los corredores que iban en la escapada con él también tenían muchísima calidad, como Tim Wellens, y otros que también estaban allá, con lo cual yo creo que en este caso pues, ha dado pues, un salto más en su carrera deportiva. Último día, contrarreloj final de 18,3 kilómetros. Duelo apretado hasta el final, con Sergio Luis Henao y Joaquim Rodríguez, empatados a tiempo. Un joven Simon Yates que daba entre comillas la sorpresa, y Nairo Quintana 12 segundos. ¿Te ha pillado por sorpresa, Juan Ramón, la incursión de Simon Yates? ¿Ha tenido importancia el abandono de su hermano Adam Yates, que venía de estar muy fuerte en la Tirreno? Bueno, sí que me ha sorprendido el estar pues, en disposición de ganar la general, porque en la víspera fue el corredor que más rápido subió la segunda pasada por allá. Sacó incluso unos segundos a Joaquim Rodríguez y a Henao, que bueno, pues que son los que parecía que se estaban disputando la general. Esto desde luego dejó muy abierto el pronóstico para la contrarreloj, porque pues nos daba a entender que podíamos ver sorpresas. Al principio de la vuelta se apuntaba a Quintana como máximo favorito, luego después apareció Henao, y luego de cara al último contrarreloj pues aparecía un Simon Yates que lo había hecho muy bien en la etapa esta de allá, como decía, pero que también tiene cualidades como contrarrelojista, con lo cual pues a mí si hubiese ganado la Vuelta incluso no me hubiera sorprendido, pero lo que sí me sorprendió es las etapas anteriores cómo se había mantenido cerca de los favoritos y que estaba todavía en posición de ganar el último día.
más el hecho de que hubiera aguantado hasta el final con opciones, que luego después, claro, si después de haber llegado hasta ahí se hubiese llevado la vuelta, pues ya me hubiese sorprendido menos. En mi caso señalaba, a pesar de la dureza de esta contrarreloj, a Tony Martin como favorito. Luego vimos que me equivoqué, fue Tom Dumoulin. ¿Era una contrarreloj para especialistas o lo puso tan difícil Tom Dumoulin a gente como Purito o Henao, que creo que señalabas como candidato al triunfo final, Juanma? A ver, yo estuve en Haya y tuve la oportunidad de estar con Tom Dumoulin antes de la salida y me llamó algo la atención. Bueno, primero ya lo había visto unos días antes, ha perdido muchísimo peso, es un corredor que lo quiere hacer bien en las grandes vueltas, es un corredor que en contrarreloj va muy rápido, pero que está mejorando cuesta arriba, ¿no? Y hablando con él, me pareció que estaba completamente ausente. Es decir, hablabas con él, pero él tenía en ese momento el 90% de su cuerpo en otro sitio, ¿no? Te hacía caso, porque tuvo que hacer caso, porque era un compromiso publicitario que tenía que hacer, pero el hombre no estaba allí, ¿no? Y él salió con toda la idea de disputar y seguramente llevaba ya 5 o 6 días pensando en esta crono, ¿no? Pero bueno, al final, pues una vez visto, pues todos son listos, ¿no? Una vez ya ves que es el ganador y dices, jo, sí, claro, es que estaba, pero evidentemente lo hizo muy bien. Yo no creo que sea, todas las contrarrelojes son para especialistas. Para mí, en la crono tienes que no solo ser el más fuerte, tienes que estar muy, muy centrado y muy mentalizado a hacerlo bien y saber hacer una crono. Por eso mismo, yo no daba como máximo favorito, por eso y porque Joaquín también tuve la oportunidad de hablar con él un par de horas antes de la salida y me decía como que no, que él ya, que ya se daba por satisfecho, que ya estaba contento, que ya, que sí, que él, se reía, ¿no? Yo sí, cronomen, ahora voy a ser cronomen y tal. Y me preguntaron el favorito y dije Henao por lo que he dicho antes, porque es un corredor que había apostado en los días anteriores por ir solo, que tenía confianza en sí mismo, lo había demostrado y bueno, yo apostaba por él. Es una crono que no es excesivamente para especialistas por el trazado, porque tienes una primera parte que es de descenso y después con 2 subidas muy muy duras y muy explosivas, con lo cual pues un corredor como Tony Martin, aunque ha hecho muy buenas cronos en País Vasco, pues esta vez era rizar el rizo, ¿no? Y bueno, un poco como anécdota, tuve la oportunidad de subirme en un coche de la organización detrás de un corredor. Y en el momento que yo no sabía detrás de qué corredor íbamos a ir, vi un coche medio vacío, pedí a ver si me podía subir, me subí y cuando arrancamos era Feline. Y bueno, Feline creo que acabó 5º o 6º me parece en la crono y fue espectacular verle porque claro, es un corredor que ha ido rápido y toda la primera parte en descenso la persona que conducía el coche no estaba habituada a ir en carrera en un coche neutro de la organización y después de 3 kilómetros dejamos de ver a Feline. Feline se nos marchó y nosotros pues yo le dije, oye, yo he venido a ver carrera, yo no he venido a pasear aquí con el coche. Total que, bueno, luego ya le cogimos en Orio, le volvimos a perder en la siguiente bajada, que era, bueno, después en la primera ascensión a Haya, bajar, bueno, no sé qué nombre tenía concretamente esa primera ascensión, si era Haya o no, pero bueno, y en la bajada le volvimos a perder de nuevo y luego ya la subida final la hicimos detrás. Y tuvo un cambio de bicicleta, porque en principio nosotros íbamos siguiéndole solo, sin coche de equipo. El coche de equipo apareció y yo me fijé en un detalle que la bici de repuesto tenía el botellín puesto, ¿no? Y intuí que iban a hacer un cambio de bicicleta y en el momento que lo dije, 15 segundos más tarde hicieron el cambio de bicicleta. Y fue algo curioso porque, claro, las personas que iban en el coche pues no estaban acostumbradas a este tipo de movida, ¿no? Y claro, el equipo en ese momento no sabía qué hacer con la bicicleta de crono, porque en la vaca no la podían colocar, en el bueno, se pusieron nerviosos ahí todo el mundo y total que nos quedamos nosotros con la bici de crono en el coche de neutro aquel famoso y bueno, pues fue un cachondeo para meter la bici en el maletero con un corredor que el corredor siguiente estaba llegando por detrás y estábamos en una rampa con el 20% de pendiente, pues imagínate los nervios que pasó el chofer de aquel coche, pero bueno, quedó una anécdota. A Juanma que solo le faltó coger la bici y disputar la contrarreloj. Sí, bueno, aunque luego el repechaje final igual se hubiera arrepentido. Sí, seguramente.
Bueno, también a mí sí que me sorprendió pues que Dumoulin ganara esta crono, porque también pensaba pues que también me apostaba por Henao también yo, visto cómo habían sido las etapas anteriores. También es verdad que Dumoulin es un corredor que está pues evolucionando poquito a poco. Ya cuando pasó a profesional en Holanda tenían muchísimas expectativas con él, se hablaba del cancelar holandés, y yo creo que en principio este corredor está confirmando todo lo que se hablaba bien de él, y luego pues pienso que es un corredor que en las pruebas estas de clásicas de las Ardenas lo va a hacer muy bien. En principio, pues un rodador, pero eso, como decía Juanma, es que ahora está mejorando en montaña. Ya el año pasado en el Eco Tour, que tiene también subidas pues muy duras, pues también estuvo cerca de ganar. La crono esta, desde luego, era totalmente atípica, porque había una parte en descenso y luego esos repechos que tampoco son pues los más habituales en una crono. Y entonces el pronóstico era difícil también, pero yo creo que, vamos, los rodadores, como comentabas antes, Tony Martin o Dumoulin, yo los ponía o pensaba que iban a estar en un plano un poquito más bajo pues que los que iban a disputar la general. Para ir concluyendo, Sergio Henao, que reaparecía después de una caída, de un atropello, cuando reconocía también precisamente una contrarreloj en Suiza. ¿Cómo se vuelve al primer plano competitivo después de algo así, Juanma? Yo me he quedado alucinado de la recuperación que ha tenido en su rodilla, ¿no? Hablé con él el sábado en el podium y estaba ya más relajado, porque los días anteriores, a pesar de estar de líder y estar en el podium y demás, él no le veía contento. Yo le veía más bien triste, no sé, o triste o con la responsabilidad y la presión que tiene un líder, porque igual cuando estás esperando en la parte de atrás del podium para ponerte el jersey de líder, ya estás pensando en lo que te toca al día siguiente, ¿no? Y en esta ocasión yo creo que Henao estaba así, pero el último día ya, bueno, pues ya más relajado, pude hablar con él y le vi la rodilla, y la verdad que me parece increíble que siendo la rodilla, porque es lo que un ciclista más usa, y que se haya recuperado de la manera que lo ha hecho. Tenía la rótula rota por 8 cachos, tiene un montón de clavos de un lado, uno de ellos no se lo han podido quitar, lo tiene todavía dentro, y tiene miedo de ir a disputar una vuelta grande. Todavía no se ve seguro de sí mismo ni de su rodilla para poder ir a un Giro de Italia o un Tour, una vuelta, ¿no? Él quiere ir paso a paso y volver a entrar en la competición semana a semana, en vueltas de una semana, pero yo creo que esto le va a dar una confianza, bueno, pues de que el problema ya está casi olvidado, ¿no? Y que ahora pues depende ya más de él, de recuperar esa forma física que nos ha dejado ver que la tiene, pero una carrera de 3 semanas es diferente, ¿no? Al final tienes que, yo creo que pasar casi un año compitiendo para de nuevo volver a un nivel muy muy alto en una carrera de 3 semanas. Sorprendente, pues todo, pero bueno, como en casi todos los ciclistas, ¿no? Cuando te caes y estás ya, no has tocado el suelo, que ya te estás subiendo en la bici de nuevo, ¿no? Pero bueno, es increíble verla en directo, la rodilla como la tiene, porque todavía la tiene hinchada, deformada por la cicatriz y demás, y que y que diga que no le duele, ¿no? La verdad es que impresiona. Una última valoración, Juan Ramón. Bueno, pues que Joaquín Rodríguez, con esta era la 11ª participación en la Vuelta al País Vasco, había conseguido un tercer puesto, un segundo, y yo creo que probablemente era de los participantes de los que más veces había venido a la Vuelta al País Vasco, y bueno, pues el que la sigue la consigue. Es cierto que quizás este recorrido era el ideal para él, pero también había que llegar bien aquí, había que pedalear evidentemente y bueno, dar el todo en esa última contrarreloj, y él lo hizo, con lo cual que pues hay que decir que el hecho de que te vaya bien un recorrido no significa absolutamente, no vale para nada. Lo que hay que hacer es correr y demostrar que eres un corredor con cualidades. ¿Algo que añadir, Juanma? No, que a pesar de los pesares, a pesar de esa mala pata del primer día, de esa caída que ha marcado un poquito la vuelta, y de la ausencia de quizá pues algunos nombres pues muy ilustres dentro del ciclismo mundial, pues me gustaría reseñar, yo creo que el éxito de
de la prueba en sí, ¿no? Del resultado, la afición, el seguimiento que ha tenido, la repercusión, todo, yo creo que vuelve a ser un éxito y bueno, pues felicitar, ¿por qué no?, a la organización, porque yo creo que lo han hecho muy bien y han sufrido muy mucho lo que pasó el primer día y lo digo porque es que en esta ocasión he tenido oportunidad de verlo y me duele ver gente que está trabajando durante todo un año para llevar esto a cabo y que lo hacen por amor al arte y que al final pues que se vean salpicados por esto, ¿no? Pues bueno, yo creo que al final ha sido un éxito y me gusta, bueno, pues felicitarles por ello. Guess she doesn't know how I need her, how I long for her, and I struggle when I'm not around her. But maybe I need this, maybe it's good for me, and I will find good in me and why she might need me. But I know you said you had to be okay alone before you find someone to love. But sometimes when I'm away from the one I chose, then I don't feel like going on. So as you're mine, I am your everything. We are one life in different places. Hasta aquí el primer programa de la Itzulia 2015. Esperamos que os haya gustado. Os invitamos a que participéis en el hashtag SubiendoPuertosTV, que nos enviéis vuestras sugerencias, vuestras críticas también. Eso ha sido todo. Eskerrik asko, Juan Ramón. Eskerrik asko. Mila esker, Juanma. I swear to you I'm changed. I told you